La oscuridad había caído sobre San Miguel de las Cruces, un pueblo pequeño y olvidado entre las montañas, donde la niebla envolvía cada rincón como si la tierra misma respirara. Mateo ajustó el retrovisor de su coche y suspiró antes de apagar el motor. Habían pasado 10 años desde la última vez que estuvo allí, y aunque el lugar seguía igual de silencioso, algo parecía distinto, como si un peso invisible colgara en el aire. Había vuelto con un propósito: investigar las desapariciones que habían llenado de miedo a los pocos habitantes que quedaban. La casa de su abuela, Doña Luz, estaba al final del camino principal, rodeada de árboles viejos cuyos troncos torcidos parecían inclinarse hacia los visitantes. Mateo golpeó suavemente la puerta y no tuvo que esperar mucho antes de que se abriera. El rostro de Doña Luz se iluminó al verlo, pero también mostraba signos de preocupación. «Mi niño», exclamó, abrazándolo con fuerza. «Pensé que nunca regresarías. No podía quedarme lejos por más tiempo, abuela. He leído sobre las desapariciones y necesito entender qué está pasando. Esto no puede ser coincidencia». Doña Luz lo miró fijamente, con los ojos cansados pero llenos de determinación, mientras lo guiaba hacia la cocina. Sobre la mesa había una jarra de café recién hecho y pan de elote, como en los viejos tiempos. Mateo tomó asiento, y antes de que pudiera empezar con sus preguntas, su abuela habló. «No necesitas buscar explicaciones complicadas, hijo. Aquí sabemos lo que es». Su voz bajó como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Es el Silbón». Mateo frunció el ceño. «¿El Silbón? ¿Qué es eso?». Doña Luz suspiró y tomó un sorbo de café antes de continuar. «Es un espíritu maldito, una sombra que vaga entre la niebla. Algunos dicen que era un hombre que mató a su propio padre y fue condenado a cargar sus huesos por toda la eternidad. Otros aseguran que es el mismo diablo disfrazado. Pero te advierto algo, Mateo, si escuchas su silbido, reza. Porque si suena lejos, está cerca. Y si suena cerca, está justo detrás de ti». Mateo sonrió con nerviosismo. «Abuela, esas son leyendas. Historias para asustar a los niños. No te burles, hijo». Doña Luz lo interrumpió, con un tono severo que lo hizo callar. «Yo lo escuché hace años, cuando tu abuelo desapareció. Desde entonces, sé que es real». Antes de que Mateo pudiera insistir, alguien llamó a la puerta. Era Camila, una amiga de la infancia que ahora trabajaba como guía turística en las montañas. Había pasado tiempo desde la última vez que se habían visto, pero el miedo en su rostro lo hizo olvidar cualquier formalidad. «Mateo, me alegra verte», dijo, entrando apresurada. «Necesito hablar contigo». «¿Qué sucede?», preguntó él, ofreciéndole asiento. Camila miró a Doña Luz con cautela y luego bajó la voz. «Anoche, mientras guiaba a un grupo de turistas, escuché algo extraño. Era un silbido, pero no como los que hace el viento. Era algo más profundo, más humano». Mateo inclinó la cabeza, curioso. «¿Y qué pasó después?». Camila tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente. «Uno de los turistas desapareció. Nadie sabe cómo. Encontramos su mochila, pero ni rastro de él. Y no es todo, esta mañana, alguien más del pueblo desapareció. Las 2 veces, antes de que ocurriera, escuché el mismo silbido». Doña Luz asintió, como si aquello confirmara sus sospechas. «Es el Silbón. Se lleva a quienes están marcados. Algo lo ha despertado». Mateo trató de mantener la calma. «Debe haber una explicación racional. Tal vez un secuestrador que aprovecha la niebla para cubrirse o un animal que ataca a los desprevenidos». Camila negó con la cabeza. «Yo vi algo, Mateo. Una sombra entre los árboles, alta y delgada. No era humana». Esa misma noche, Mateo decidió explorar por su cuenta. Equipado con una linterna, su grabadora y un cuaderno, salió al bosque que rodeaba el pueblo.
La niebla era tan espesa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Los árboles parecían más altos y amenazantes en la penumbra, y el silencio era casi ensordecedor. Solo el crujir de las hojas bajo sus botas rompía la calma. Caminó durante unos minutos hasta que encontró algo extraño, un rastro de huellas descalzas que conducían hacia lo profundo del bosque. Las huellas eran irregulares, como si alguien hubiera corrido aterrorizado. Mateo la siguió, su corazón latiendo con fuerza, pero el rastro terminaba abruptamente junto a un árbol. No había señales de lucha ni indicios de hacia dónde había ido la persona. Era como si se hubiera desvanecido. De repente, un sonido agudo cortó el aire, un silbido largo y melancólico que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras recordaba las palabras de su abuela. Si suena lejos, está cerca. Si suena cerca, corre. Giró sobre sus talones, apuntando la linterna hacia la niebla. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, tratando de sonar seguro. Nadie respondió, pero el silbido se hizo más intenso. Y entonces lo vio, una sombra alta y delgada moviéndose entre los árboles. Mateo apuntó su linterna, pero la figura desapareció antes de que pudiera enfocarla. Su respiración se volvió rápida y pesada. El silbido seguía, cada vez más cerca. Sin pensarlo 2 veces, Mateo corrió de regreso al pueblo, con el sonido siguiéndolo como una advertencia. Al llegar a la casa de Doña Luz, cerró la puerta de golpe, apoyándose contra ella para recuperar el aliento. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó la anciana, alarmada al verlo tan pálido. Mateo dejó caer la linterna y el cuaderno sobre la mesa. Creo que tienes razón, abuela. Hay algo en la niebla. Algo que no puedo explicar. Esa noche, mientras revisaba sus notas en su habitación, el silbido volvió a escucharse, esta vez más suave, como un susurro lejano. Mateo se levantó y miró hacia la ventana, donde el vidrio empañado parecía reflejar su rostro. Pero no estaba solo. Al fijarse mejor, vio algo que lo hizo retroceder, una mano grande y alargada marcada en el vidrio, como si alguien hubiera estado observándolo desde afuera. Gancho. Mateo intentó calmarse, pero un sonido débil detrás de él lo hizo girarse de golpe. La linterna sobre la mesa comenzó a parpadear, y el silbido, aunque lejano, resonó de nuevo. Está más cerca de lo que crees, murmuró una voz en la oscuridad. El amanecer en San Miguel de las Cruces no trajo consuelo a Mateo. Aunque los primeros rayos del sol atravesaban la espesa niebla, el peso de lo que había vivido la noche anterior seguía sobre sus hombros. La imagen de la sombra alta entre los árboles y el silbido resonaban en su mente como un eco interminable. Mientras tomaba el café que su abuela había preparado, decidió confrontarla. Abuela, necesito saber todo lo que puedas contarme sobre el Silbón. Mateo dejó la taza sobre la mesa con fuerza. No puedo ignorar lo que vi anoche. Doña Luz lo miró con preocupación. Parecía dudar, pero finalmente suspiró y asintió, como si se resignara a compartir un secreto que preferiría olvidar. Hijo, esta historia no es solo una leyenda para asustar a los niños. Es una advertencia. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que algo pudiera escucharla. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, San Miguel era un lugar tranquilo. Pero todo cambió cuando una familia llegó huyendo de su destino. Nadie sabía su nombre real, pero todos les decían, los Montoya. Mateo tomó su libreta y comenzó a anotar. ¿Qué tenían que ver ellos con esto? El mayor de los Montoya, un hombre llamado Ignacio, era conocido por su mal genio. Según cuentan, en una noche de ira, mató a su propio padre por una discusión sobre dinero. Doña Luz hizo una pausa, como si el recuerdo la atormentara. Pero lo que hizo después fue aún peor, cortó el cuerpo de su padre y lo metió en un saco. Dicen que la culpa lo consumió tanto que terminó maldiciendo a su propia alma. Mateo levantó la vista de sus notas. ¿Y qué pasó con Ignacio? Nunca se volvió a saber de él,
pero los rumores dicen que su espíritu no encontró descanso. Fue condenado a vagar por los bosques con el saco de huesos a cuestas, anunciando su llegada con un silbido. Doña Luz lo miró fijamente. Y desde entonces, cada vez que alguien desaparece en San Miguel, se escucha el mismo silbido. Mateo intentó racionalizar lo que acababa de escuchar. ¿No podría ser solo una coincidencia? Tal vez la gente haya usado esa historia para justificar cosas que no entienden. Antes de que Doña Luz pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y Camila entró con el rostro pálido. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y su respiración era agitada. Mateo, necesito hablar contigo. Es importante. Sus manos temblaban mientras agarraba el respaldo de una silla para mantenerse firme. Camila, cálmate. ¿Qué pasó? Preguntó Mateo, invitándola a sentarse. Camila negó con la cabeza. No tengo tiempo para sentarme. Anoche, algo estuvo en mi casa. No lo vi, pero lo escuché. Era un silbido, Mateo. Un silbido que nunca olvidaré. Doña Luz cerró los ojos y murmuró una oración. Está cerca. Lo sabes, ¿verdad? Algo lo ha despertado. Camila miró a la anciana con miedo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué yo? No es solo contigo, niña. El silbón no distingue entre personas. Si lo escuchaste, es porque algo lo atrajo hacia ti. Doña Luz apretó un rosario que llevaba en el cuello. Mateo intentó tranquilizar a ambas. No podemos asumir que esto sea algo sobrenatural. Necesitamos pruebas. Camila, ¿encontraste algo extraño además del silbido? Camila asintió lentamente. Sí. Esta mañana, cuando revisé mi puerta, encontré huellas de barro. No eran normales, Mateo. Eran enormes, como si un hombre gigante hubiera estado parado allí. Mateo sintió un escalofrío. Decidió acompañarla a su casa para inspeccionar las huellas. Camila vivía cerca del bosque, en una pequeña cabaña que utilizaba como base para sus excursiones turísticas. Al llegar, las huellas aún estaban allí. Eran desproporcionadas, con dedos largos y marcados profundamente en el suelo húmedo. Mateo tomó fotos y trazó un dibujo en su libreta. Esto no parece humano, admitió finalmente, aunque su tono reflejaba más confusión que miedo. ¿Ahora me crees? Preguntó Camila, cruzando los brazos. No estoy diciendo que sea el silbón, pero no puedo explicar esto. Mateo revisó el área alrededor de la casa, pero no encontró más pistas. Sin embargo, algo llamó su atención, una bolsa vieja colgada de una rama cercana. ¿Qué es esto? Preguntó, descolgándola con cuidado. Camila retrocedió al verla. Eso no estaba ahí ayer. La bolsa era de tela gruesa y estaba manchada con algo oscuro. Mateo la abrió, pero no encontró nada adentro, solo un olor fétido que le revolvió el estómago. Esto se está poniendo cada vez más raro. Necesitamos ayuda. Mateo recordó a Tomás, un amigo de la escuela que ahora trabajaba como profesor de biología en el pueblo. Era un escéptico declarado, pero su conocimiento podía ser útil. Al llegar a la escuela donde trabajaba Tomás, lo encontraron en el laboratorio, examinando muestras de suelo. Cuando Mateo le contó lo que habían encontrado, Tomás soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Un silbón? ¿Una bolsa de huesos? Mateo, pensé que habías regresado al pueblo para encontrar la verdad, no para perderte en cuentos de abuelas. Mateo lo miró con seriedad. Tomás, no estoy diciendo que crea en fantasmas, pero las pruebas están ahí. Algo está pasando, y necesitamos entenderlo. Tomás suspiró y se quitó los lentes. Está bien. Llévame al bosque. Pero te advierto, lo que encontraremos tendrá una explicación lógica. Esa tarde, los tres regresaron al bosque con Tomás liderando el camino.
Examinaron el área donde Mateo había visto las huellas y la sombra, pero no encontraron nada nuevo. Sin embargo, al llegar al río, Camila se detuvo de golpe. ¿Escuchan eso?, susurró. Todos guardaron silencio. Al principio, parecía solo el murmullo del agua, pero entonces lo escucharon, un silbido largo, agudo y escalofriante que parecía venir desde el otro lado del río. No puede ser, murmuró Tomás, por primera vez perdiendo su confianza. La niebla comenzó a espesarse, y una figura apareció a lo lejos, alta y delgada, cargando algo sobre los hombros. Mateo apuntó con su linterna, pero la figura desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí solo el eco del silbido. «Tenemos que irnos», dijo Camila, agarrando el brazo de Mateo. Sin discutir, comenzaron a retroceder hacia el pueblo, pero antes de cruzar el claro, Mateo vio algo en el suelo, un pedazo de papel amarillento. Lo recogió y leyó las palabras escritas con una caligrafía apresurada: «No huyas. Ya está aquí. Gancho». De regreso en la casa de Doña Luz, Mateo revisa el papel con más detalle y encuentra una firma familiar al pie: Ignacio Montoya. Un sonido metálico en la ventana lo hace girar de golpe, y la luz de la lámpara parpadea. La noche apenas comenzaba. La noche había sido inquietante para Mateo. Después de encontrar la nota en el bosque, sus pensamientos no le habían permitido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra alta y delgada de esa figura, el silbido resonando en sus oídos como un eco eterno. Al amanecer, decidió que no podía continuar en la incertidumbre. Tenía que llegar al fondo de todo esto, aunque significara enfrentarse a lo que más temía. En la cocina, Doña Luz lo esperaba con una mirada seria. Había notado la tensión en su nieto, pero sabía que nada de lo que dijera lo haría retroceder. «Mateo, ten cuidado. Lo que estás buscando puede no tener respuestas que te gusten». Le extendió un amuleto, un pequeño crucifijo envuelto en hilo rojo. «Llévalo contigo. Te protegerá». Mateo tomó el amuleto, aunque en el fondo no creía en esas cosas. «Gracias, abuela. Prometo ser cuidadoso». Poco después, Camila y Tomás llegaron a la casa para discutir el siguiente paso. Tomás parecía más reservado que de costumbre, claramente afectado por lo que había visto la noche anterior. Camila, por otro lado, estaba decidida a descubrir la verdad, aunque el miedo seguía reflejado en sus ojos. «Necesitamos regresar al bosque», dijo Mateo, colocando la nota encontrada sobre la mesa. «Esto no puede ser una coincidencia. Si esta nota tiene la firma de Ignacio Montoya, significa que alguien está jugando con nosotros, o algo». Tomás frunció el ceño, examinando el papel. «Esto podría ser una broma. Alguien del pueblo tal vez quiere asustarnos». «¿Y las huellas? ¿Y el silbido?», replicó Camila, cruzándose de brazos. «¿También son bromas?». Tomás suspiró. «No digo que todo sea una broma, pero necesitamos pruebas más concretas». Camila lo miró con exasperación. «Anoche, esa cosa estaba ahí, Tomás. Tú la viste». «No sé lo que vi», admitió él, bajando la mirada. Mateo levantó una mano para calmarlos. «Está bien. Discutir no nos llevará a ningún lado. Hagamos esto de forma sistemática. Hoy exploraremos el bosque durante el día. Quizás encontremos algo que se nos haya pasado por alto en la oscuridad». El sol apenas lograba atravesar la densa niebla que cubría el bosque mientras los tres avanzaban por el mismo sendero del día anterior. Mateo llevaba su grabadora y una cámara para documentar cualquier hallazgo. Camila sostenía un machete para abrirse paso entre la vegetación, y Tomás cargaba un equipo de muestreo, todavía aferrándose a la idea de que habría una explicación científica para todo. Caminaban en silencio, con los sentidos alerta. El aire era frío y pesado, y cada crujido de las hojas bajo sus pies parecía amplificado. Pronto llegaron al lugar donde habían encontrado la bolsa colgada en la rama. Esta vez, no había rastro de ella. «Esto es extraño»,
murmuró Mateo, tomando fotos del árbol. No hay señales de que alguien haya pasado por aquí, pero la bolsa estaba colgada justo aquí. Tal vez alguien la recogió, sugirió Tomás, aunque su tono no era tan seguro como de costumbre. Camila se agachó para inspeccionar el suelo. No hay huellas nuevas. Si alguien vino aquí, no dejaron rastro. Mientras discutían, Mateo notó algo en la corteza del árbol. Se acercó y descubrió un grabado, una serie de líneas que formaban lo que parecía un símbolo. Era un círculo con una figura dentro que parecía un esqueleto cargando un saco. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el símbolo. Tomás lo examinó con curiosidad. Nunca había visto algo así. Podría ser un dibujo antiguo, o una marca deliberada. Sea lo que sea, no es un buen augurio, murmuró Camila, retrocediendo. Continuaron explorando y llegaron al río donde habían escuchado el silbido. El agua fluía tranquila, pero había algo inquietante en la forma en que la niebla parecía arremolinarse sobre la superficie. Mateo encendió su grabadora y comenzó a documentar el lugar. Estamos en el punto donde vimos la figura anoche, dijo, apuntando la cámara hacia el río. No hay señales visibles de actividad, pero el ambiente aquí se siente denso. De repente, un ruido proveniente del otro lado del río los hizo girar. Era un crujido, como si algo pesado estuviera pisando ramas secas. Camila levantó el machete instintivamente, y Mateo enfocó con la cámara. ¿Viste eso?, preguntó Camila, señalando hacia los árboles al otro lado del río. Mateo negó con la cabeza. ¿Qué viste? Había algo moviéndose entre los árboles. Era alto. Su voz temblaba ligeramente. No hay nada ahí, dijo Tomás, aunque sus manos apretaban con fuerza el equipo que llevaba. Entonces, lo escucharon. El silbido. Largo, agudo, y tan escalofriante que pareció congelarles la sangre. Mateo apuntó la cámara hacia el origen del sonido, pero no había nada visible. Vámonos, dijo Camila, agarrando a Mateo del brazo. Espera, insistió él, resistiéndose. Necesitamos grabarlo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un par de ojos brillantes se encendieron entre la niebla, observándolos desde el otro lado del río. No tenían forma humana, eran demasiado grandes y luminosos, como si pertenecieran a una criatura salida de otro mundo. ¡Corre!, gritó Tomás, rompiendo finalmente su escepticismo. Los tres comenzaron a correr de regreso al pueblo, el silbido persiguiéndolos como un eco interminable. A medida que avanzaban, la niebla parecía cerrarse a su alrededor, dificultando ver el camino. Mateo tropezó y cayó, pero Camila lo levantó rápidamente. «No te detengas», le gritó. Al llegar al límite del bosque, el silbido se detuvo abruptamente, como si una barrera invisible lo hubiera contenido. Los tres se detuvieron, jadeando y mirando hacia atrás. La niebla seguía espesa, pero ya no había rastros de los ojos ni del silbido. De vuelta en la casa de Doña Luz, Mateo revisó la grabación. El silbido había quedado registrado con claridad, y aunque no se veía la figura, los ojos brillantes aparecían fugazmente en un cuadro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila, aún temblando. No lo sé, admitió Mateo, mirando el símbolo que había dibujado en su libreta. Pero esto no es solo una leyenda. Hay algo real detrás de todo esto, y no nos detendremos hasta descubrirlo. ¿Y si no queremos descubrirlo?, preguntó Tomás, su voz llena de miedo. Mateo lo miró fijamente. Entonces no tenemos elección. Esto nos seguirá hasta que lo enfrentemos. Gancho. Esa noche, mientras Mateo revisaba las imágenes en su cámara, un nuevo sonido lo interrumpió. No era el silbido, sino un golpe suave en la ventana. Cuando giró, no vio a nadie, pero sobre el vidrio empañado había una nueva marca, el mismo símbolo que habían encontrado en el árbol. La noche cayó nuevamente sobre San Miguel de las Cruces, trayendo consigo un silencio inquietante.
Después de lo que había sucedido en el bosque, Mateo, Camila y Tomás estaban cada vez más convencidos de que algo sobrenatural acechaba el pueblo. Sin embargo, aún no entendían completamente lo que enfrentaban. La aparición de los ojos brillantes, el silbido, y ahora el símbolo grabado en el árbol, parecían fragmentos de un rompecabezas que no lograban completar. Mateo estaba sentado en la pequeña sala de la casa de Doña Luz, revisando las grabaciones que había hecho. En cada cuadro que reproducía, los ojos brillantes aparecían fugazmente, como si la cámara apenas hubiera captado su presencia. La imagen era borrosa, pero innegablemente real. «Esto no tiene sentido», murmuró, frotándose las sienes. Camila estaba sentada cerca de la ventana, mirando hacia la calle vacía, mientras que Tomás revisaba las notas que habían tomado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Camila finalmente, rompiendo el silencio. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, levantó la vista hacia Doña Luz, quien había estado escuchando todo en silencio. Parecía tener algo más que decir, pero dudaba. «Abuela, si sabes algo más, ahora es el momento de decirlo», insistió Mateo. La anciana suspiró y se levantó lentamente, caminando hacia un viejo baúl en la esquina de la habitación. Después de buscar entre papeles y libros antiguos, sacó un cuaderno de cuero desgastado y lo colocó sobre la mesa. Este diario pertenecía a Pedro, un hombre que desapareció hace muchos años. Él también estaba obsesionado con entender lo que estaba pasando en el pueblo. Pero antes de desaparecer, escribió algo que creo que ahora tiene sentido. Mateo abrió el diario con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos, dibujos y anotaciones desordenadas. Había menciones a El Silbón, pero también a otra figura, la Llorona. ¿La Llorona?, preguntó Mateo, levantando la vista. ¿Qué tiene que ver con esto? Doña Luz asintió lentamente. Pedro estaba convencido de que ambas entidades estaban conectadas de alguna manera. Decía que la Llorona custodia el río y que su llanto es una advertencia para quienes se acercan demasiado. ¿Por qué nunca mencionaste esto antes?, preguntó Camila, claramente alarmada. No quería asustarlos más, respondió Doña Luz. Pero si estuvieron cerca del río, pudieron haberla perturbado. Tomás bufó, aunque su rostro traicionaba su nerviosismo. Esto es ridículo. Estamos hablando de dos leyendas completamente diferentes. El Silbón y la Llorona no pueden estar conectados. ¿Por qué no?, replicó Mateo, pasando las páginas del diario. Pedro menciona aquí que escuchó el llanto de una mujer antes de ver al Silbón. Dice que el sonido lo guió hacia el río, donde vio una figura vestida de blanco. Eso no prueba nada, insistió Tomás, aunque su voz temblaba ligeramente. Prueba que no podemos ignorarlo, respondió Mateo con firmeza. Tenemos que volver al río. A pesar de las protestas de Tomás, los tres decidieron regresar al río esa misma noche. Camila llevaba su machete nuevamente, y Mateo cargaba la cámara, la grabadora y una linterna. La niebla era aún más densa que la noche anterior, envolviendo el bosque como una manta pesada. El camino hacia el río parecía más largo esta vez. Cada crujido de las hojas bajo sus pies, cada rama que se movía con el viento, hacía que los tres se tensaran. Finalmente, llegaron al mismo lugar donde habían visto los ojos brillantes. Mateo encendió la grabadora y comenzó a documentar. Estamos de vuelta en el río. La niebla es más densa que antes, y el ambiente se siente extraño. Camila se arrodilló junto a la orilla del agua y examinó algo que había llamado su atención. Era un pedazo de tela blanca atrapado en una rama. Al levantarlo, se dio cuenta de que era un trozo de velo. Esto no estaba aquí ayer, dijo, mostrándoselo a los demás. Mateo tomó el velo y lo examinó bajo la luz de la linterna. Estaba húmedo y frío al tacto, y parecía emanar un olor a tierra mojada. Mientras lo sostenía, un sonido suave comenzó a escucharse, un lamento, apenas audible, pero inconfundible. ¿Escucharon eso?, preguntó Mateo,
apuntando la linterna hacia el río. El lamento se hizo más fuerte, como si viniera de todas partes. Camila retrocedió, sus ojos llenos de terror. Es ella. Es la Llorona. Antes de que Mateo pudiera responder, una figura apareció en el agua. Era una mujer de cabello largo y negro, vestida con un vestido blanco que flotaba alrededor de ella como si fuera parte del río. Su rostro estaba oculto por el cabello, pero su llanto resonaba en el aire. No puede ser, murmuró Tomás, retrocediendo. La mujer levantó lentamente la cabeza, y aunque su rostro seguía cubierto, señaló directamente hacia Mateo. Su llanto se convirtió en un grito agudo que hizo que todos cubrieran sus oídos. «Tenemos que irnos», gritó Camila, agarrando a Mateo del brazo. Pero antes de que pudieran moverse, el silbido comenzó nuevamente, esta vez tan fuerte que parecía estar a su lado. La figura de la mujer se desvaneció en la niebla, y en su lugar apareció una sombra alta y delgada al otro lado del río. Era el Silbón. «¡Corran!», gritó Mateo, comenzando a moverse hacia el bosque. Los tres corrieron tan rápido como pudieron, con el silbido y el llanto persiguiéndolos. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, y cada vez que miraban hacia atrás, las figuras seguían ahí, cada vez más cerca. Finalmente, llegaron al límite del bosque y cruzaron hacia el pueblo. El silbido y el llanto se detuvieron abruptamente, pero los tres estaban demasiado aterrados para detenerse. De vuelta en la casa de Doña Luz, se sentaron alrededor de la mesa, jadeando y temblando. «No puede ser real, no puede ser», murmuró Tomás, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo es», dijo Mateo, sosteniendo el trozo de velo. «Esto no es una coincidencia. La Llorona y el Silbón están conectados, y si no descubrimos cómo, esto no terminará». Camila miró a Mateo con lágrimas en los ojos. «¿Y si no hay nada que podamos hacer? ¿Y si esto es algo que no podemos detener?» «Tenemos que intentarlo», respondió Mateo, decidido. Pedro sabía algo, y su diario tiene que tener las respuestas. Doña Luz, que había estado en silencio todo el tiempo, habló finalmente. «Hay una manera de enfrentarlos, pero no será fácil». Mateo la miró con seriedad. «¿Qué manera?». La anciana suspiró. «Necesitarán más que valentía. Necesitarán enfrentarse a sus propios miedos». Gancho. Mientras Mateo revisaba las páginas del diario nuevamente, encontró una descripción detallada de un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el último párrafo estaba tachado, y debajo de las líneas garabateadas, una frase se distinguía claramente: «Cuidado, el río guarda más secretos de los que imaginas». La noche había sido larga y aterradora, pero la mañana no trajo alivio. La tensión se sentía en el aire en San Miguel de las Cruces, y aunque el sol intentaba atravesar la niebla, ésta parecía más densa que nunca, como si el pueblo mismo estuviera envuelto en un manto de misterio. Mateo, Camila y Tomás habían pasado la noche debatiendo los hallazgos, pero ninguno lograba entender completamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, una cosa era clara: la conexión entre el Silbón y la Llorona era real, y el diario de Pedro parecía ser la única pista concreta. Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina de Doña Luz, con el diario abierto frente a él. Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas, algunas casi ilegibles, pero cada vez que encontraba una referencia al río o a las desapariciones, subrayaba las palabras con su pluma. «Esto no tiene sentido», murmuró, pasando una mano por su cabello desordenado. Pedro sabía algo, pero sus notas son demasiado confusas. «¿Qué encontraste hasta ahora?», preguntó Camila, sirviéndole una taza de café. Mateo señaló una página específica. «Aquí menciona algo llamado el pacto. Dice que las dos entidades están conectadas porque alguien en el pueblo hizo un trato con ellas. Pero no explica qué tipo de trato». Doña Luz, que estaba sentada en su mecedora, levantó la mirada. «Ese trato es una vieja historia, hijo. Muchos en el pueblo dicen que fue la familia Montoya la que lo hizo.
Camila frunció el ceño. ¿Los Montoya otra vez? ¿Por qué siempre vuelven a ellos? Porque fueron ellos quienes trajeron la desgracia a este lugar, respondió doña Luz, su voz grave. Ignacio Montoya fue un hombre ambicioso y cruel. Se decía que estaba dispuesto a todo por obtener riqueza y poder. Según la leyenda, un día se adentró en el bosque y nunca regresó. Pero después de su desaparición, la gente comenzó a escuchar el silbido, y los problemas empezaron. ¿Y qué tiene que ver la Llorona?, preguntó Mateo. Algunos dicen que era su amante, otros que fue una madre que perdió a sus hijos por culpa de Ignacio. Nadie sabe con certeza, pero lo que está claro es que ambos espíritus están condenados a rondar este lugar por la maldición que Ignacio provocó. Tomás, que había estado en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. Esto sigue siendo solo una historia. Necesitamos pruebas, no cuentos. Mateo lo miró con frustración. ¿Pruebas como las huellas que vimos? ¿O como los ojos brillantes que tú mismo viste? ¿Cuántas más necesitas para aceptar que esto es real? Tomás no respondió, pero su expresión mostraba que comenzaba a dudar de su escepticismo. Decidieron explorar más a fondo el pueblo para buscar respuestas. Mateo recordó haber visto una vieja fotografía en la iglesia del pueblo que mostraba a las familias fundadoras de San Miguel. Quizás ahí podrían encontrar alguna pista sobre los Montoya o su conexión con las entidades. La iglesia era un edificio antiguo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y vitrales que apenas dejaban pasar la luz. El padre Julián, un hombre mayor con rostro bondadoso, los recibió con una sonrisa cansada. Padre, necesitamos su ayuda, dijo Mateo, explicándole lo que buscaban. El sacerdote los llevó a un pequeño archivo en la parte trasera de la iglesia, donde guardaba documentos y fotografías antiguas. Mateo encontró la fotografía que recordaba, una imagen descolorida de varias familias paradas frente a la iglesia. En la esquina derecha, un hombre alto con un sombrero de ala ancha y una expresión severa llamó su atención. ¿Es este Ignacio Montoya?, preguntó, señalando al hombre. El padre Julián asintió lentamente. Sí, es él. Era un hombre complicado. Muy religioso en apariencia, pero con un lado oscuro que muchos preferían ignorar. Mateo examinó la foto más de cerca y notó algo extraño. Detrás de Ignacio, casi imperceptible, había una figura difusa que parecía una mujer con un vestido blanco. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando la figura. El sacerdote se persignó. Esa figura siempre ha estado en la foto, pero nadie sabe qué es. Algunos dicen que es un reflejo, otros creen que es la Llorona. Camila miró al sacerdote con curiosidad. ¿Qué más sabe sobre los Montoya, padre? ¿Es cierto que hicieron un pacto? El padre Julián suspiró. Eso es lo que se dice. Pero si lo hicieron, las consecuencias han sido terribles para el pueblo. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. De regreso a la casa de doña Luz, Mateo comenzó a unir las piezas del rompecabezas. La conexión entre Ignacio Montoya, el Silbón y la Llorona parecía estar relacionada con un evento específico, algo que había ocurrido en el pasado y que había condenado al pueblo. Necesitamos saber qué hizo exactamente Ignacio, dijo Mateo, mirando a Camila y Tomás. Si podemos descubrirlo, tal vez podamos deshacerlo. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó Tomás, aún escéptico. Pedro sabía algo, respondió Mateo, sosteniendo el diario. Aquí hay referencias a un lugar llamado la Cueva de las Almas. Dice que es donde Ignacio selló el pacto. Doña Luz se tensó al escuchar el nombre. Hijo, no pueden ir allí. Ese lugar está maldito. Nadie que ha entrado ha regresado. No tenemos otra opción, dijo Mateo con determinación. Si ese lugar tiene respuestas, debemos ir. Camila asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Entonces iremos mañana al amanecer. Esa noche, Mateo revisó nuevamente el diario de Pedro.
Había una página que mencionaba un símbolo grabado en las rocas de la cueva, un círculo con una figura esquelética. Era el mismo símbolo que habían encontrado en el árbol. Mientras leía, un ruido lo distrajo. Era un golpe suave en la ventana. Mateo se levantó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al acercarse, notó que había algo escrito en el vidrio empañado: no vayas. Él te está esperando. Mateo retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esa advertencia no era casualidad, pero no podía detenerse ahora. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Gancho. Al amanecer, Mateo, Camila y Tomás se preparan para partir hacia la Cueva de las Almas. Mientras caminan hacia el bosque, encuentran un nuevo símbolo grabado en el suelo, un círculo con una flecha que apunta hacia adelante. No saben quién lo dejó, pero parece que alguien, o algo, quiere guiarlos directamente hacia el peligro. El amanecer en San Miguel de las Cruces era apenas un débil resplandor entre la niebla persistente. Mateo, Camila y Tomás se encontraban de pie frente a la entrada del bosque, equipados con linternas, provisiones y el diario de Pedro. Doña Luz los había despedido con una bendición y el mismo amuleto que le había dado a Mateo días atrás. Aunque Tomás seguía mostrando escepticismo, su semblante traicionaba el miedo que ahora compartían los tres. La Cueva de las Almas no está lejos, pero no sabemos exactamente qué vamos a encontrar allí, dijo Mateo, sosteniendo el diario mientras revisaba las anotaciones marcadas en la página del ritual. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó Camila, ajustando su mochila con nerviosismo. No, pero es la única opción que tenemos, respondió Mateo con sinceridad. Tomás, quien había permanecido callado, finalmente habló. Si lo que buscamos está ahí, necesitamos ser cuidadosos. Esto podría ser peligroso, aunque no sea lo que ustedes creen. Sea lo que sea, no podemos retroceder ahora, dijo Mateo con firmeza, liderando el camino hacia el corazón del bosque. El sendero hacia la Cueva de las Almas estaba cubierto por raíces y hojas húmedas, lo que hacía difícil avanzar. La niebla era tan densa que a menudo tenían que detenerse para asegurarse de que seguían en la dirección correcta. Mientras caminaban, Mateo no podía evitar sentir que algo los observaba. Era una sensación constante, como si la propia niebla tuviera ojos. ¿Cuánto falta?, preguntó Camila, rompiendo el silencio. Mateo revisó las notas en el diario. Según Pedro, la cueva está marcada con el mismo símbolo que encontramos en el árbol y en el diario. Debemos estar cerca. ¿Y qué se supone que haremos cuando lleguemos?, inquirió Tomás. Mateo hizo una pausa antes de responder. El diario menciona un ritual. Algo que podría apaciguar a las entidades, o al menos romper el vínculo que las mantiene aquí. ¿Y qué necesitamos para ese ritual?, preguntó Camila. Parece que ya tenemos lo necesario, dijo Mateo, señalando el trozo de velo que habían encontrado en el río y el crucifijo que Doña Luz le había dado. Según Pedro, estos objetos tienen un significado simbólico. El velo representa el lamento de la Llorona, y el crucifijo, la culpa de Ignacio Montoya. Tomás bufó, aunque su voz temblaba. Esto suena como una locura. Tal vez lo sea, admitió Mateo, pero si hay una posibilidad de que funcione, debemos intentarlo. Después de casi una hora de caminata, llegaron a una pequeña colina cubierta de rocas. En el centro, había una abertura oscura rodeada de arbustos y raíces. En la entrada de la cueva, el símbolo familiar estaba grabado en la piedra, un círculo con una figura esquelética cargando un saco. Es aquí, dijo Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Camila miró hacia la cueva con miedo. Esto no se siente bien. Nadie dijo que lo sería, respondió Mateo, encendiendo su linterna y avanzando hacia la entrada. El interior de la cueva era frío y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. A medida que avanzaban, comenzaron a notar marcas en las paredes, símbolos extraños, similares al que habían visto afuera,
pero más complejos. Algunos parecían representar figuras humanas rodeadas de sombras. Esto es perturbador, murmuró Camila, pasando los dedos por uno de los grabados. Parece que alguien pasó mucho tiempo aquí, dijo Tomás, examinando los símbolos con curiosidad científica. Pedro menciona que Ignacio Montoya usaba esta cueva como un lugar de reunión para sus rituales, explicó Mateo. Supuestamente, aquí hizo el pacto que lo condenó a él y al pueblo. ¿Y qué tipo de pacto fue?, preguntó Camila. No lo sé con certeza, pero Pedro menciona que sacrificó algo importante. Tal vez su alma, o algo peor. Llegaron a una cámara más amplia al final de la cueva. En el centro, había un círculo de piedras dispuestas alrededor de un altar improvisado. Sobre el altar, había marcas de quemaduras y restos de cera de velas. Todo el lugar parecía un escenario de rituales antiguos. Esto es, dijo Mateo, colocando el diario sobre una de las piedras. Camila y Tomás se acercaron, observando con cautela. Mateo comenzó a leer las instrucciones del ritual en voz alta. Para romper el pacto y liberar a las almas atrapadas, deben unirse los elementos del dolor y la culpa. El velo debe quemarse en el altar, y el portador del crucifijo debe recitar las palabras del perdón. Mateo levantó la vista. «¿Eso es todo?» «¿Eso es todo?», repitió Tomás, incrédulo. ¿Solo tenemos que quemar un trozo de tela y decir algunas palabras? ¿Y eso va a detener a dos espíritus vengativos? No lo sé, pero no tenemos nada que perder, dijo Mateo, encendiendo una cerilla y colocando el trozo de velo sobre el altar. El fuego comenzó a consumir lentamente el velo, llenando la cueva con un humo espeso y un olor extraño. Camila tomó el crucifijo con manos temblorosas y comenzó a recitar las palabras escritas en el diario. Por el dolor que causaste y la culpa que cargaste, te liberamos. Descansa en paz y deja a este pueblo libre. Su voz era apenas un susurro, pero el eco en la cueva la hacía sonar más fuerte. Mientras hablaba, un viento helado recorrió la cueva, apagando las linternas por un instante. La oscuridad los envolvió, y el sonido de un silbido largo y agudo llenó el espacio. «¿Qué está pasando?», gritó Tomás, retrocediendo. La figura de una mujer apareció en el centro de la cueva, con su vestido blanco flotando como si estuviera sumergido en agua. Era la Llorona. Sus ojos vacíos miraron a los tres, y su llanto resonó como un lamento que desgarraba el alma. «Sigue leyendo», gritó Mateo, empujando a Camila. Ella continuó recitando las palabras, aunque su voz temblaba con cada sílaba. La figura de la Llorona comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, señaló hacia el altar. El silbido volvió, más fuerte que nunca, y una sombra alta y delgada emergió de la oscuridad. Era el Silbón, con su saco colgando de los hombros. Avanzó hacia ellos, su presencia imponente y aterradora. «Tenemos que salir de aquí», gritó Tomás, pero Mateo lo detuvo. «No. Si nos vamos ahora, todo habrá sido en vano». Mateo tomó el crucifijo de las manos de Camila y lo levantó hacia el Silbón. «Por el dolor que causaste y la culpa que cargaste, te liberamos». El Silbón se detuvo, como si las palabras lo afectaran. Su figura comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en humo negro que fue absorbido por las paredes de la cueva. Cuando el último rastro de sombra desapareció, la cueva quedó en completo silencio. El grupo salió de la cueva al amanecer, agotados pero aliviados. La niebla se había disipado un poco, y el bosque parecía menos opresivo. «¿Creen que funcionó?», preguntó Camila, mirando a Mateo. «No lo sé», respondió él, mirando hacia el horizonte. «Pero al menos hicimos lo que pudimos». Gancho. Cuando regresan al pueblo, Doña Luz los espera en la entrada con una expresión grave. En sus manos sostiene una nueva nota que alguien dejó en la puerta: «El silencio no significa el final». El amanecer en San Miguel de las Cruces trajo una calma engañosa.
Aunque el cielo parecía más despejado y la niebla se había disipado ligeramente, la sensación de peligro seguía presente en el aire. Mateo, Camila y Tomás regresaron a la casa de Doña Luz después de su experiencia en la cueva. Estaban exhaustos, pero también aliviados de haber completado el ritual. Sin embargo, algo no estaba del todo bien. Doña Luz los recibió en la puerta, sosteniendo una nota que había encontrado en la entrada. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras les entregaba el papel. Esto estaba aquí cuando desperté, dijo con voz tensa. Mateo tomó la nota y leyó en voz alta, el silencio no significa el final. ¿Qué significa esto?, preguntó Camila, mirando a Mateo con preocupación. Significa que no hemos terminado, respondió Mateo, dejando la nota sobre la mesa. Algo salió mal en la cueva. Creímos que el ritual había funcionado, pero claramente no fue suficiente. ¿Y qué más se supone que debemos hacer?, preguntó Tomás, frustrado. Seguimos todas las instrucciones del diario. Quemamos el velo, recitamos las palabras. ¿Qué más quieren esos espíritus? Doña Luz tomó asiento y los miró con gravedad. El Silbón no es solo un espíritu. Es una maldición. Si todavía está aquí, significa que no rompieron el pacto. Solo lo despertaron. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podemos romperlo de verdad? La anciana suspiró y se levantó para buscar algo en su baúl. Sacó un pequeño libro viejo, aún más antiguo que el diario de Pedro, con páginas amarillentas y cubiertas de símbolos desconocidos. Este libro pertenecía a una curandera que vivió aquí hace muchos años, dijo mientras lo colocaba sobre la mesa. Contiene rituales y conocimientos sobre cómo lidiar con las maldiciones. Pero advierto algo, lo que requiere no es fácil. Camila frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Doña Luz abrió el libro y señaló una página específica. El Silbón no puede ser destruido, pero puede ser sellado. Para hacerlo, alguien debe enfrentarlo directamente y ofrecer algo que tenga un valor inmenso, algo que él no pueda rechazar. ¿Como un sacrificio?, preguntó Tomás, horrorizado. No necesariamente una vida, respondió Doña Luz, pero sí algo que lo distraiga, algo que lo ate. Si pueden hacerlo, entonces pueden sellarlo de vuelta en su saco. Mateo pasó horas estudiando el libro y el diario de Pedro. Encontró una descripción más detallada del ritual que podía sellar a El Silbón, pero los requisitos eran desalentadores. No solo necesitaban enfrentarlo directamente, sino también atraerlo a un lugar donde el pacto original había sido hecho, el claro del bosque donde Ignacio Montoya había realizado su ritual. Esto es una locura, dijo Tomás, mirando las notas de Mateo. ¿Realmente piensas que podemos enfrentarlo y sobrevivir? No tenemos otra opción, respondió Mateo, decidido. Si no hacemos esto, el Silbón seguirá aquí, y más personas seguirán desapareciendo. Camila, aunque visiblemente aterrorizada, asintió. Estoy contigo, Mateo. No podemos dejar que esto continúe. Tomás suspiró, rindiéndose finalmente. Está bien. Pero si morimos, te voy a perseguir como un fantasma, Mateo. Esa noche, el grupo se dirigió al claro del bosque. Llevaban con ellos todo lo que creían necesario, el crucifijo, restos del velo quemado, y un objeto personal de Mateo que había elegido como ofrenda, una foto de su padre, el único recuerdo que tenía de él. El claro estaba envuelto en una niebla espesa, más densa que en cualquier otro lugar del bosque. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, y el aire estaba cargado de una energía pesada y opresiva. Mateo colocó los objetos en el centro del claro, creando un círculo con piedras, tal como indicaban las instrucciones del libro. Encendieron velas alrededor y comenzaron a recitar las palabras del ritual. Por el vínculo que te ata, por el pacto que hiciste, te llamamos para liberarte o sellarte. Ven y enfrenta tus cadenas. La voz de Mateo resonaba con fuerza, aunque su interior estaba lleno de miedo. Al principio, no sucedió nada.
El bosque estaba en silencio, tan silencioso que incluso el susurro de las hojas parecía un recuerdo distante. Pero entonces, el silbido comenzó. Era débil al principio, apenas un murmullo en el viento, pero pronto se volvió más fuerte, más agudo, llenando el claro con su sonido escalofriante. «Está aquí», susurró Camila, agarrando el brazo de Mateo. De la niebla, una figura alta y delgada emergió lentamente. Era el Silbón, con su saco colgando de un hombro y su forma esquelética apenas visible bajo la tela que lo cubría. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro mientras miraba directamente a Mateo. «¿Qué quieres?», preguntó Mateo, su voz temblando pero firme. El Silbón no respondió con palabras, pero avanzó hacia ellos con pasos lentos y pesados. Cada movimiento parecía hacer temblar el suelo bajo sus pies. «Es ahora o nunca», gritó Tomás. Mateo levantó el crucifijo y comenzó a recitar las palabras finales del ritual. «Por el dolor que causaste y la culpa que cargaste, te devolvemos al lugar que te pertenece, vuelve a tu saco». El Silbón se detuvo, como si las palabras lo hubieran afectado. Su figura comenzó a temblar, y por un momento, pareció retroceder. Pero entonces, lanzó un grito ensordecedor y avanzó rápidamente hacia Mateo. Camila corrió hacia el altar improvisado y arrojó la foto de Mateo al círculo. «Tómalo. Es su ofrenda». El Silbón se detuvo frente al altar y miró la foto. Por un instante, su figura pareció menos amenazante, casi humana. Extendió una mano esquelética hacia la foto, y cuando la tocó, un destello de luz llenó el claro. La niebla comenzó a disiparse, y la figura de El Silbón se desmoronó lentamente, convirtiéndose en humo negro que fue absorbido por el saco que llevaba. El silencio volvió al bosque, pero esta vez, no era opresivo. Era un silencio liberador. El grupo regresó al pueblo al amanecer, exhaustos pero aliviados. Doña Luz los esperaba en la entrada con una expresión mezcla de preocupación y esperanza. «¿Lo lograron?», preguntó. Mateo asintió, aunque su rostro reflejaba la pérdida de su objeto más preciado. «Sí. El Silbón ha sido sellado». «¿Pero a qué costo?», murmuró Camila, mirando hacia el bosque. «Gancho». Esa misma noche, mientras todos intentaban recuperar la normalidad, Mateo encontró una nueva nota en su cuarto. Esta vez, solo decía, «Las cadenas no siempre son eternas». El pueblo de San Miguel de las Cruces parecía respirar con alivio tras los acontecimientos de la noche anterior. La niebla, que había envuelto el bosque y el pueblo durante semanas, se disipaba lentamente, dejando que los primeros rayos de sol iluminaran las calles y las casas. Sin embargo, Mateo, Camila y Tomás no podían compartir completamente la tranquilidad que ahora parecía envolver el lugar. Sabían que lo que habían enfrentado no era algo que simplemente desapareciera. En la casa de Doña Luz, el grupo se reunía para reflexionar sobre lo que había sucedido. La anciana había preparado café caliente y pan de elote para ellos, pero nadie tenía mucho apetito. «¿Lo logramos, verdad?», preguntó Camila, rompiendo el silencio que pesaba en la habitación. «Sí, en teoría», respondió Mateo, mirando fijamente la taza de café en sus manos. «¿Qué significa, en teoría?», preguntó Tomás, cruzándose de brazos. «Vi cómo el Silbón fue absorbido por el saco. Vi cómo desapareció». «Yo también lo vi», respondió Mateo, levantando la mirada. «Pero entonces, ¿por qué esta sensación de que algo sigue aquí?». Doña Luz suspiró desde su mecedora, donde tejía en silencio. «Porque las maldiciones nunca desaparecen del todo, hijo. Lo que hicieron fue sellarlo, no destruirlo. El Silbón siempre estará ahí, esperando un momento de debilidad para regresar». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Entonces fue todo en vano? ¿No podemos realmente liberarnos de él?». «No fue en vano», dijo Doña Luz con firmeza. «Si no hubieran hecho lo que hicieron, el pueblo habría seguido sufriendo. Ahora hay paz, aunque pueda ser temporal». Mateo asintió lentamente.
Lo importante es que logramos proteger a San Miguel. Pero esto no significa que debamos bajar la guardia. Esa noche, Mateo decidió organizar sus notas y grabaciones. Había registrado cada paso del proceso, desde las huellas en el bosque hasta el ritual en la cueva. Sabía que su experiencia podía ser importante para futuras generaciones, en caso de que el Silbón intentara regresar. Mientras revisaba las grabaciones en su habitación, algo llamó su atención. En el audio captado durante el ritual, se escuchaba claramente el silbido del Silbón, pero también algo más, un susurro, casi imperceptible, que no habían notado antes. Mateo ajustó los auriculares y aumentó el volumen. El susurro era una voz baja y gutural que decía algo en un idioma que no reconocía. Sin embargo, una frase en particular se repetía con claridad: no está terminado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo que no habían considerado, algo que podría haber pasado desapercibido durante el ritual. Mateo tomó su libreta y comenzó a escribir, intentando descifrar qué podía significar. A la mañana siguiente, Mateo compartió sus hallazgos con Camila y Tomás. Los tres se reunieron en la pequeña plaza del pueblo, donde intentaban comprender el significado del mensaje. ¿Creen que cometimos un error durante el ritual?, preguntó Camila, preocupada. No lo sé, admitió Mateo. Todo parece indicar que seguimos las instrucciones correctamente, pero este susurro me hace pensar que algo más está involucrado. Tomás, aunque todavía escéptico, no podía ignorar lo que habían vivido. ¿Y qué se supone que debemos hacer? No podemos volver a enfrentarlo. Apenas sobrevivimos la última vez. No estoy diciendo que lo enfrentemos de nuevo, respondió Mateo. Pero necesitamos entender qué significa este mensaje. Quizás podamos evitar que regrese si descubrimos el origen del pacto. Eso nos lleva de vuelta a Ignacio Montoya, dijo Camila. Todo comenzó con él. Exactamente, respondió Mateo, asintiendo. Si podemos entender qué lo llevó a hacer el pacto, tal vez podamos encontrar una forma de deshacerlo por completo. El grupo decidió visitar nuevamente la iglesia del pueblo. El padre Julián los recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Habían pasado días desde su última visita, pero esta vez su búsqueda era más específica. Padre, necesitamos saber más sobre Ignacio Montoya, dijo Mateo. Sabemos que fue un hombre importante en el pueblo, pero también que causó mucho daño. ¿Qué más puede decirnos sobre él? El sacerdote suspiró y los llevó nuevamente al archivo. Mientras revisaba los documentos antiguos, encontró un registro que había pasado desapercibido en su visita anterior. Era un acta de confesión firmada por Ignacio Montoya. Esto es lo único que tenemos que podría ayudarlos, dijo el padre Julián, entregándoles el documento. Mateo lo leyó en voz alta. Confieso que he traído la maldición sobre este pueblo. Mi ambición me llevó a pactar con aquello que no comprendía. Di lo más valioso que tenía, y ahora estoy condenado a cargar con las consecuencias. Que Dios me perdone. ¿Qué fue lo que entregó?, preguntó Camila, intrigada. No lo dice aquí, respondió Mateo, frunciendo el ceño. Pero esto confirma que su ambición fue la causa de todo. De vuelta en la casa de Doña Luz, Mateo, Camila y Tomás discutieron el significado del acta. Doña Luz escuchaba en silencio, como si supiera algo que aún no estaba lista para compartir. Finalmente, la anciana habló. Lo más valioso que tenía Ignacio era su familia. Perdió a su esposa y a su hijo en circunstancias misteriosas, poco después de hacer el pacto. Algunos dicen que lo sacrificó. ¿Y si el pacto todavía está vinculado a ellos?, preguntó Camila. ¿Y si no podemos romperlo porque todavía hay algo que no hemos encontrado? Es posible, dijo Mateo. Pero si eso es cierto, necesitamos saber dónde están enterrados. Quizás ahí encontremos respuestas. Doña Luz asintió lentamente. Están enterrados en el cementerio viejo, en las afueras del pueblo. Nadie ha visitado esa tumba en décadas. Esa noche,
los tres se dirigieron al cementerio viejo. El lugar estaba cubierto de maleza, y muchas de las lápidas estaban desgastadas por el tiempo. Después de buscar entre las tumbas, finalmente encontraron la que buscaban, una lápida sencilla con los nombres de la esposa e hijo de Ignacio Montoya. Mateo colocó una vela encendida frente a la tumba y recitó una breve oración. Mientras lo hacía, la brisa nocturna se volvió más fría, y un murmullo comenzó a llenar el aire. Era similar al susurro que había escuchado en la grabación. «Está aquí», dijo Camila, abrazándose a sí misma. De la niebla que comenzaba a formarse, apareció una figura familiar. Era el Silbón, pero esta vez no llevaba su saco. Su presencia no era agresiva, sino casi triste. «¿Qué quieres?», preguntó Mateo, enfrentándolo con valentía. El Silbón levantó una mano esquelética y señaló la tumba. Mateo entendió el mensaje. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz alta. «Ignacio Montoya, tus pecados han condenado a este pueblo, pero no podemos permitir que siga así. Te perdonamos, pero debes liberar a San Miguel de tu maldición». La figura de El Silbón comenzó a desvanecerse lentamente, y con él, la niebla. El silencio que quedó fue diferente, no opresivo, sino pacífico. Cuando regresaron al pueblo, todo parecía más claro, más brillante. Doña Luz los esperaba con una sonrisa serena. «¿Está hecho?», preguntó. Mateo asintió. «Sí. Finalmente, está hecho». Gancho final. En el amanecer del nuevo día, Mateo encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había una nota que decía: «Las almas están en paz, pero nunca olvides que el silencio puede romperse».